Armado de un cuerpo de andamio. La superficie de apoyo debe estar nivelada y compactada, y debe ser capaz de soportar la carga de diseño del andamio sin asentarse. Inicialmente se colocó el par de marcos con una medida de 1.5 por 1.5 metros y paralelamente a una distancia acorde con la longitud de las tijeras. Luego se ajustará a estas con los tornillos de los marcos a cada lado de la estructura. Se enroscó la tuerca mariposa en cada tornillo para asegurar las tijeras. Además, para transmitir por el andamio se utilizará tablones. Los andamios y sus componentes no deben ser sometidos a cargas mayores que aquellas para las cuales han sido diseñadas y deben ser inspeccionadas por personal calificado. Colocación de arnés. La elección y correcta colocación del arnés de seguridad compone una de las principales reglas a la hora de realización de cualquier tipo de trabajo en altura. Primero se debe conocer en detalle los peligros y los riesgos que estarán presentes. Se verifica que haya línea de vida y que nuestro arnés permanezca siempre debidamente enganchado a ella. En caso de caída, el cuerpo del trabajador es detenido transmitiendo la fuerza de choque generada a las denominadas cintas principales del arnés, que son los que van desde la anilla hasta la pierna. Actividad 3. Habilitación y colocación de acero en vigas. Se sabe que en el detalle de vigas B2 hay 4 varillas de 3 octavos y la colocación de estribos será cuya luz mide unos 6 metros. Recuerde que la luz es la distancia de cara a cara de la columna C1 con medida de 25 centímetros. Es decir, justamente las caras de los elementos que van a restringir el movimiento de esta viga. Esta viga tendrá el estribaje de 1 a 5 y de 1 a 10, 2 a 15 y el resto a 25. Actividad 4. Colocación de acero en losa aligerada con viguetas fabricadas. Los ladrillos macizo y Tecnopor se tiene una relación de 0.0875 metros cúbicos por metros cuadrados. En cuanto al concreto utilizado, en el caso donde se usa ladrillo de techo, en el cual es de proporción de 30 por 30 centímetros, son colocados dejando un espaciamiento entre sí 10 centímetros para viguetas y se debe verificar que los ladrillos sean cerrados con mortero para evitar el desperdicio de concreto al momento del vaciado. Para este tipo de aligerado se tiene en cuenta que cada metro cuadrado entran 8.33 ladrillos, con lo que se puede saber la cantidad de ladrillos. Asimismo, el Tecnopor es un material del cual es usado con grandes ventajas que generan su uso, ya que no tiene comportamiento estructural aligerada. La carga soporta por la edificación y el acero será mucho más dúctil y se generará ahorros en tiempo y economía. Para el encofrado, como primer paso se colocará la tabla del fondo de vigueta y su respectivo pie derecho donde corresponde. Luego se colocará el acero de la vigueta. Y para el desencofrado o el retiro de molde en la losa aligerada requiere de un lapso de 21 días después de haber vaciado el concreto. Este tiempo es necesario para evitar cualquier tipo de derrumbe o hasta un accidente mortal. Como primera conclusión sería la alta capacidad de soportar cargas y la distancia entre soleras depende del tipo de losa que se ejecuta, evaluando el peso del techo, el área de losa, la carga que soporta. Actividad 5. Colocación de acero en losa aligerada con viguetas convencionales.
Losa o base de vigueta y bovedilla, sistema estructural formado por componentes portantes prefabricados denominados viguetas, componentes aligerantes llamados bovedillas y por una losa de compresión. El sistema está perimetralmente confinado con una dala o vila de concreto reforzado. Además, la vigueta pretensada compone portante resistente del sistema, formado por alambres de preesfuerzo y de concreto de alta resistencia, las cuales son de alma llena mediante la fabricación de moldes fijos o extrusión, molde deslizante. Asimismo, la bovedilla puede ser de arcilla, concreto o tecnopor, y ésta compone un aligerante de relleno apoyado directamente sobre las viguetas. Además, se requiere colocar acero de refuerzo en la capa de compresión para resistir los esfuerzos de flexión. El encofrado será debajo de las viguetas y no se colocará ninguna tabla, y las soleras sí se colocan con una separación de 1.5 metros y debajo de esta los puntales con la misma distancia de separación. Es necesario recalcar el preesfuerzo. Se entiende por pretensado a la aplicación controlada de una tensión del concreto mediante el tensado de alambres de acero de alta resistencia previa a la entrada en servicio de la estructura. Y como dato importante, el sistema de viguetas o bovedillas se pueden cubrir claros metros. Actividad 6. Colocación de acero en losa maciza. Una losa maciza es fabricada de concreto armado que cubre tableros rectangulares o cuadrados cuyos bordes descansan sobre vigas o muros, alas, cuales les transmiten su carga, y estas a su vez a las columnas, o a los muros, y estos a la cimentación y esta al terreno. Los apoyos de todos sus lados son relativamente rígidos, con flechas muy pequeñas comparadas con los de la losa aligerada. El refuerzo para estas losas se coloca en dos direcciones ortogonales para soportar los momentos desarrollados en cada uno de ellos. Sirven para conformar pisos y techos en un edificio y se apoyan en las cadenas del cerramiento, vigas o trables. Tienen una desventaja de ser pesadas y transmiten fácilmente las vibraciones al ruido y al calor. Su procedimiento consiste en fabricar un encofrado de madera de superficie plana, distribuir el acero de refuerzo uniformemente en todo el ancho de la losa y vaciar el concreto. Actividad 7. Encofrado lateral. Encofrado lateral o frisos. Se encofrará desencofrará después de 12 horas y las horizontales después de 28 días. Como recomendación, nunca apoyar el encofrado de la losa aligerada sobre suelo que no se encuentre compactado. Innova, UPC.